Bienvenidos a Entre la ventana y el túnel, un espacio donde tres voces se reúnen para conversar sobre una de las novelas más profundas de la literatura argentina, El túnel, de Ernesto Sábato. Hoy nos acompañan tres especialistas que analizarán el caso de Juan Pablo Castel y María Iribarne desde diferentes miradas, psicológica, sociológica e incluso de género. Cada vez que vuelvo a leer El túnel, siento que estoy frente a un estudio clínico disfrazado de novela. Castel es un hombre que se va hundiendo lentamente en su propia mente. Lo que empieza como introspección termina en delirio. Diría que Sábato logra lo que pocos escritores: mostrar el recorrido exacto hacia la locura. El protagonista es obsesivo, paranoico y profundamente solo. Vive atrapado en una idea fija, la de que María es la única persona que lo entiende. Pero esa creencia es una ilusión. Proyecta en ella su deseo de redención, su necesidad de ser visto. Es la mente intentando justificar su vacío. Todo comienza el día que la conoce, en aquella exposición donde ella se detiene frente a su cuadro y descubre la escena oculta de la ventana. Desde entonces, Castel queda marcado por esa mirada. Luego, cuando logra encontrarla nuevamente, tras días de búsqueda y casualidades, inicia un vínculo lleno de tensión y malentendidos. La famosa escena del teléfono, en la que María duda al hablar y él interpreta cada silencio como una traición, marca el comienzo de su caída definitiva. A partir de allí, su mente empieza a tejer un laberinto de sospechas del que ya no podrá salir. Y lo interesante es que esa locura no se da en el vacío, ¿no? Castel no surge de la nada, aparece en un momento histórico cargado de angustia. 1948, posguerra, Argentina en los primeros años del peronismo. Sábato capta esa atmósfera de crisis existencial y desencanto colectivo, después de 2 guerras mundiales y de ver cómo la razón había servido para construir campos de concentración. Muchos artistas sintieron que el mundo se había vuelto absurdo. Castel es hijo de ese contexto, un intelectual que ha perdido la fe en la razón y en los demás. Y eso se refleja claramente en la escena donde afirma que el ser humano es un ser mezquino, hipócrita y egoísta. En ese momento, su mirada hacia el mundo revela el desencanto de toda una generación que ya no confía ni en la ciencia, ni en la moral, ni en la bondad del hombre. Exactamente, y eso explica su desconfianza. Castel no cree en la sociedad, en los vínculos, ni siquiera en el amor. Vive encerrado en un monólogo interno que Sábato retrata con precisión casi psicoanalítica. Si lo pensamos desde Freud, podríamos decir que Castel está dominado por Thanatos, la pulsión de muerte. Cuando no puede poseer a María, la destruye, pero simbólicamente destruye su única posibilidad de conexión. Como cuando en esa escena María intenta explicarle su relación con Allende, un hombre ciego con quien se casó por compasión y cariño, no por amor, y Richard, pero Castel no logra escucharla. La interrumpe, la acusa, exige que confiese una infidelidad que solo existe en su imaginación. Su necesidad de control y su miedo a perderla se mezclan con una ira ciega. En ese ataque de desesperación y humillación, Castel la insulta y la llama puta, rompiendo por completo cualquier posibilidad de entendimiento entre ellos. Y ahí aparece algo que me parece crucial. Esa posesión que mencionas es también una forma de violencia de género. Castel no soporta que María tenga una vida propia, amigos, un mundo que no le pertenece. La quiere solo para él. Desde su mirada, ella no es una persona, es una proyección. Él dice, ella era la única que comprendía mi pintura, pero en realidad la reduce a ese papel, la mujer que entiende, la que lo salva, y cuando deja de cumplir esa función, deja de existir para él. Totalmente. Además, esa violencia individual refleja una violencia colectiva. La sociedad de la época era profundamente patriarcal y el arte no escapaba a eso. María es silenciada, como lo fueron tantas mujeres del periodo, apenas una figura en el relato de un hombre que se erige como narrador absoluto. Y desde el punto de vista clínico, eso refuerza su narcisismo. Castel se siente superior, distinto. Él mismo dice que el mundo es horrible. Es una verdad que no necesita demostración. Es una frase de egocentrismo monumental, pero también de una tristeza enorme. En el fondo, es un hombre que no puede amar ni ser amado, porque no puede salir de sí mismo.
Vive dentro de su túnel interior y María era su ventana al mundo. Tras asesinarla, Castel se encierra en su departamento y comienza a reflexionar sobre lo que hizo. No hay nadie que lo acompañe, nadie que lo entienda ni que lo consuele. Él mismo dice: ahora estoy solo, siempre lo estuve, y ahora lo estaré para siempre. Esa frase resume su condena interior. Incluso antes del crimen, Castel ya vivía aislado por su manera de pensar y por su incapacidad para vincularse con los demás. Pero después de matar a María, la única persona en la que creyó encontrar comprensión, su soledad se vuelve absoluta y definitiva. En esa escena se nota que Castel no siente remordimiento moral, sino una especie de vacío existencial, como si hubiera destruido la única posibilidad de conexión auténtica que tuvo en su vida. Todo el relato termina reforzando esa idea. El túnel es la metáfora de su aislamiento y al final él entiende que nunca salió de él. Una ventana que él mismo destruye. Me gusta pensarlo así. María representa la posibilidad de una comunicación genuina, pero también el límite de su control. Cuando ella se convierte en otro real, una mujer libre, compleja, contradictoria, él no lo soporta. Su crimen, entonces, no solo es psicológico, es simbólicamente la muerte del diálogo entre los géneros, la imposibilidad de aceptar la alteridad. Y ahí el existencialismo de Sábato se vuelve universal, porque no solo habla de un asesino, sino del ser humano contemporáneo, el que vive rodeado de gente, pero profundamente solo, el que necesita ser comprendido aunque no sepa comunicarse. Sábato lo dijo en sus ensayos: el hombre moderno ha perdido la capacidad de mirar al otro. Castel es el espejo de esa pérdida. Su locura no es solo enfermedad individual, es el resultado de una sociedad que fomenta el aislamiento, la competencia, el miedo. Escuchándolas, pienso que el túnel sigue siendo inquietantemente actual. Hoy seguimos buscando ventanas en las redes sociales, tratando de ser comprendido entre millones, y muchas veces terminamos más solos que antes. Y lo curioso es que seguimos creyendo en la ilusión de la conexión total, como Castel con María, pero al final siempre hay algo que no se dice, que no se puede compartir. Exacto, las dinámicas de control, de celos, de comunicación rota siguen existiendo. Lo que cambia es el medio, no la emoción. Las relaciones virtuales, los malentendidos digitales son nuevas formas del mismo túnel. Sábato lo entendió con una lucidez impresionante. En el fondo, el túnel no habla de locura, sino de la necesidad humana de ser visto, de ser comprendido. Y cuando eso falla, el alma se desmorona. Y quizás todos tenemos un túnel, más o menos oscuro, y una ventana, esa pequeña esperanza de que alguien alguna vez nos mire y nos entienda. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre la ventana y el túnel. Hasta la próxima charla.